que es José Luis Morales, que están ahí ya en pantalla, ya lo ven. Estamos también con dos queridas amigas también, María Angélica Illanes y Karen Alfaro, a quienes damos la bienvenida. Buenas tardes, María Angélica. ¿Cómo está, profesora? ¿Cómo le va? Hola, hola, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí con este grupo tan querido Así para es, encantados presentar nosotros de tenerla. el libro de José Luis. Mm. Fantástico. Y está también Karen. ¿Cómo estás, Karen? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Resumen y a la editorial Escaparate. Y también muy contenta de estar en este evento, la presentación del libro de José Luis y también con este grupo, con la profesora y Robinson. Gracias, Karen, por estar presente también. Debemos decir que Karen fue la directora de la tesis de José Luis, que da origen a este libro que hoy día presentamos. Entonces, es muy importante también la presencia de Karen. Yo quiero agradecer, en primer lugar, a la editorial Escaparate, que tuvo a bien publicar el libro de José Luis, dando también cabida a una temática que puede parecer como expuesta, pero la verdad es que desde el sur de Chile es importante también hacer notar nuestras propias historias, y es por eso también que agradecemos a Editorial Escaparate de Concepción y a Resumen por hacer parte de esta transmisión, especialmente gracias a Javier, que nos está ayudando en la transmisión. Decirles que además el libro lo pueden encontrar o lo pueden pedir, dadas las características de cuarentena, sobre todo en el sur, a un correo electrónico que está pasando por debajo de la transmisión en una wincha. Pueden pedir el libro si quieren adquirirlo a Ediciones Escaparate 1, todo junto, el 1 con número, @gmail.com. Entonces ahí se contactan para ver cómo acceder a adquirir el libro. Dicho esto, quiero partir diciendo que José Luis Morales es profesor de Historia y Ciencias Sociales por la Universidad Austral de Chile, donde nosotros lo conocimos como profesores, tanto Karen como María Angélica y yo mismo. Fue un agrado siempre contar con José Luis en nuestras clases. Tuvo un rol destacado también como dirigente estudiantil, dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral en algún periodo, no recuerdo el año y después me dirá José Luis, y también es magíster por la Universidad de Santiago, ¿no? Pronto ya iniciar estudios de doctorado, así que José Luis está, digamos, metiéndose en esto de la carrera, no, es feo decir carrera ya a esta altura, ¿no? Del mundo de la investigación histórica, pongámoslo en esos términos más amables. Dicho eso, yo quisiera iniciar, se me ha dado esa posibilidad y le agradezco, de decir un par de cosas sobre el libro. Este libro que lo presento ahí para que lo vean todos, Pan, Tierra y Socialismo, tiene una bajada que se llama El Mira en la precordillera de Valdivia, 1967-1973. Y es un estudio muy profundo, con muchas fuentes, que recurre a una diversidad también de fuentes primarias y a testimonios de personas que fueron protagonistas del proceso que estudia José Luis, que tiene que ver con la conformación del complejo forestal y maderero Panguipulli, una importante experiencia de la Unidad Popular, en el periodo de la Unidad Popular, de cogobierno, cogestión, ¿cierto?, de la actividad productiva entre el Estado y los trabajadores, ¿cierto?, con sus propias organizaciones. Él toma todo este periodo bajo la óptica de la influencia que tiene el proyecto del MIR en el territorio, y cómo hay un diálogo, a veces un enfrentamiento, pero también un aporte de ese proyecto político a ese ensayo, podríamos decir, ese experimento tan maravilloso que se dio en el periodo que va entre el 71 y el 73, aunque el COFOMAP siguió existiendo hasta los 80 como empresa. Y en ese sentido yo quiero recoger una cuestión que me parece muy bonita del libro, que les puede interesar muchísimo a nuestros amigos y amigas que están escuchando esta transmisión. Tiene que ver con que José Luis también hace un recorrido en un tiempo más largo del territorio, que me parece súper interesante. Me parece interesante también leyendo el actual libro de la profesora Illanes, que lo estoy leyendo ahora, de Movimiento en la Tierra. No había tenido tiempo de leerlo antes, profe, o lo había leído por partes, pero No, ahora... es de largo aliento Es leer de eso. largo aliento. Pero un maravilloso libro que también toma esta escuela, podríamos decir, a esta altura. José Luis nos dirá si es así,
que es tomar al sujeto histórico en su perspectiva más amplia para entenderlo, para comprender la emergencia de un sujeto histórico que en determinado momento toma decisiones políticas, decisiones sociales, ¿verdad? Se arriesga en alguna apuesta que en este caso además le cuesta la vida en muchos casos, ¿no? Entonces José Luis hace un recorrido desde que este territorio es enajenado a los verdaderos dueños, podríamos decirlo así, a los verdaderos habitantes originarios del territorio, que son los mapuches, ¿no? Los mapuche huilliche, en este caso, en todo ese territorio de la cordillera valdiviana. Y en ese sentido hace esta entrada que tiene que ver con la conformación de un nuevo sujeto histórico que viene desde lejos y desde muy profundo en la historia, que son toda esta serie de marginados, de desheredados, ¿cierto?, que vienen desde los campos sin tierra a engancharse en estas nuevas empresas propuestas por la patronal, que son estas industrias forestales que comienzan a aparecer en el territorio durante el siglo XX. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho el libro de José Luis cuando nos instala en esa perspectiva mucho más amplia de un sujeto histórico que está apareciendo en un territorio nuevo, no sin problemas, porque es un territorio enajenado a la población mapuche, pero que se ve impelido, producto de su pobreza, de su desamparo, ¿cierto?, por emplearse en alguna actividad y encuentran estos fondos forestales, estos predios forestales que los mantienen ahí primero, permítanme ahí hacer una apreciación personal, un régimen de paternalismo industrial muy a la chilena, eso significa con bastante problemas, ¿no? Pero que de alguna manera los mete en este discurso de la modernización, ¿no? Poco a poco estos trabajadores van tomando conciencia, van generando sindicatos, van generando asociatividad, van produciendo la vida también de una manera que les es propia y como pueden hacerla, en la medida que el patrón los deja y que ellos también presionan por construir su propia vida, su propia comunidad en un territorio que les es no entregado, pero es que les es dispuesto, ¿no?, para eso. Desde esa perspectiva, entonces, aparece el proyecto mirista después. Entonces, eso también me gustaría decirlo. José Bravo, como bien lo señala el libro de José Luis, en sus memorias, dice que él era mirista antes de saber que lo era, ¿no? Porque tenía ahí una mirada de rebeldía propia de su juventud en ese tiempo también, con respecto a la manera en que vivían en esos lugares, particularmente él en el fondo en el Tume. Y de esa forma entonces, el mirismo tiene un caldo de cultivo, por llamarlo así, en el buen sentido de la palabra, propicio para instalar su discursividad y su acción. Es porque los obreros efectivamente se sentían muy molestos con el trato recibido. José Luis lo dice muy bien, el sindicalismo costó mucho para implantarse en la zona, tuvo episodios bastante tristes de expulsiones, de violencias contra los trabajadores que intentaron desde los años 50 ya sindicalizarse. Entonces me parece a mí que, para ir cerrando ya y entregar la palabra, el libro de José Luis tiene esta cuestión que yo digo que también es herencia de sus estudios con María Angélica Illanes, ¿no?, de poner al sujeto histórico en una perspectiva amplia de construcción durante mucho tiempo, que lo crea y lo recrea permanentemente hasta dar estos saltos que le permiten asaltar el cielo, por utilizar una frase hecha, pero que aquí yo creo que cabe, ¿no?, cuando asaltó el cielo durante la Unidad Popular. Dicho eso, me parece que se van a encontrar con un texto bien interesante que les puede hacer de mucho aporte para entender mejor lo que significa ser trabajador en Chile, lo que ha significado ser trabajador y trabajadora en este país. Así es que, dicho eso, le quiero entregar la palabra a la profesora Illanes para que también comente algunas reflexiones acerca del libro de José Luis Morales. Muy buenas tardes. Gracias, Robinson, por haber generado este espacio en Resumen y Escaparate. Y para mí es una alegría y un honor presentar el libro de José Luis, que fue un alumno muy aventajado en la escuela y que sin duda está dando ya sus frutos, ¿no? Y acá se nota un fruto muy
muy interesante y que nos sitúa, como muy bien dice Robinson, el problema del MIR en un proceso histórico de construcción de un sujeto, digamos, que podríamos decir está sufriendo la injusticia y que está viviendo un proceso de, de crítica, ¿no? de esa injusticia, que es la politización que va a apoyar el MIR. Así que una alegría y muchas felicitaciones, José Luis y Escaparate, por este libro. Y que yo creo que pone en primer lugar, busca relevar el rol que jugaron los trabajadores del sur de Chile, ¿no? Trabajadores, campesinos, mapuche, del territorio sur, en la experiencia extraordinaria que fue la vivencia un poco menos de 1000 días del socialismo democrático en Chile. Yo, en primer lugar, relevaría esto, ¿no? Como dice Robinson, el sujeto trabajador, a pesar de que el tema del libro es fundamentalmente el MIR, pero sin embargo está situado en el trabajador campesino expoliado y mapuches despojados secularmente, ¿no? de sus tierras, de sus posibilidades también, de sus proyectos, ¿no? Como seres humanos en el sur de Chile. Y en segundo lugar, yo diría que aunque es el tema central del libro, es el rol que juega el partido MIR, ¿no? En todo el proceso de, podríamos decir, de potenciar la demanda, el descontento, la angustia, digamos, ancestral de este pueblo, campesino, obrero, mapuche, la posibilidad entonces de potenciar ese descontento hacia una politización crítica que produce un cambio y que propone, digamos, una forma de generar ese cambio que va a ser el complejo forestal y maderero Panguipulli, que se va a materializar luego de la expropiación de una veintena de fundos en la precordillera valdiviana, un lugar muy nutritivo en bosque nativo de raulíes, ulmos, alerces, coigües, tepas, laureles, maitenes y canelos, digamos, un mundo muy, muy rico que abarcaba casi un tercio de la provincia de Valdivia, ¿no? Entonces, un lugar, un núcleo, digamos, de generación, de transformación de la realidad que está, digamos, inserto en un lugar muy lleno de potencialidad, de riqueza, y en el sur de Chile. El estudio plantea como hipótesis que, comillas, las movilizaciones de los obreros forestales, agrícolas y comunidades mapuche fueron producto de un descontento acumulado, ¿no? Ahí él sitúa en el proceso su hipótesis asociada a una dura experiencia de explotación laboral y de usurpación de tierra. Este descontento acumulado ancestral se habría sumado, dice José Luis, a una situación de rezago respecto de la reforma agraria iniciada por la democracia cristiana. El autor expone las principales razones de este descontento, ¿no? Criado a través de un siglo de usurpaciones de tierras por 1000 estrategias y subterfugios, y luego el extendido drama de las miserables condiciones de vida y laborales y de pagos en ficha cambiados en las pulperías del mismo patrón, ¿no? Muy parecido a la situación de las salitreras. Y uno se pregunta, digamos, lo primero, uno va leyendo el libro y lo interesante es que el libro va suscitando una serie de preguntas que no necesariamente el autor le interesa responderlas en ese momento, pero sí que uno se va interrogando y se va autorrespondiendo, ¿no? Y uno se pregunta por qué ese rezago de la reforma agraria, ¿no? En la expropiación de esos vastos latifundios forestales.
Y es muy probable que hubo, digamos, obviamente, la falta de voluntad política de la democracia cristiana de tocar los grandes intereses de los propietarios de esos fondos forestales. Pero asimismo, es posible que esa extensa área forestal que tenía un carácter, digamos, de agroindustria, no obedecía a los patrones tradicionales de la hacienda del Valle Central, ¿no? Entonces, más bien cayó fuera, digamos, de el paradigma de intervención de la Cora. ¿M? Y por lo mismo, entonces, se estaban salvando estos grandes propietarios forestales que se habían hecho la propiedad con muchas situaciones irregulares, se estaban salvando de uno de los procesos más decisivos de la historia de Chile, cuál era la reforma agraria. Y entonces, eh, esto, por una parte, nos habla de las limitaciones, ¿no?, que hubo en el sur de Chile de aplicar criterios de la zona central, ¿no?, de la hacienda de la zona central, y criterios economicistas, además, ¿no?, en relación también a que aquí supuestamente no había una falta de cultivo, que había una buena explotación, en fin, de la madera. Pero en realidad eran criterios que no abordaban la concentración de la propiedad y la explotación de los trabajadores. Entonces, lo que aquí ocurre en el sur de Chile nos revela la serie de limitaciones y cuestionamientos que se puede hacer a un proceso que abarque el país con criterios de la zona central, ¿no? Y eso queda claramente expuesto en todo el problema del rezago, ¿no?, de la reforma agraria, y por lo mismo de la premura que se generó al momento de la unidad popular en esta zona, ¿ya? Eh, es una premura que dice relación también con la exigencia de poner los criterios acá necesarios para abordar una realidad que es que era propia de esa zona y es propia siempre diferente de la realidad del sur que respecto del centro, ¿no? Entonces, a juicio del autor, es este rezago el que habría generado, comillas, las condiciones favorables para la inserción del partido MIR en la zona para la implementación de su política, ¿ya? Entonces, político en un lugar histórico, digamos, de condiciones históricas. Es la historia la que ha dado las condiciones. Se ha puesto en primer lugar, en ese sentido, un análisis marxista, ¿no? O sea, son las condiciones históricas las que instalan, ¿no?, la necesidad de la intervención política. Entonces, pero a mi juicio, el trabajo aporta otra hipótesis que, si bien no está explícita como tal, está presente a lo largo de todo el texto, ¿ya? Una hipótesis como una subhipótesis, pero que una hipótesis que a mí me parece muy importante y que dice relación con la afirmación del rol decisivo que habría jugado el partido MIR en las movilizaciones, tomas y finalmente en la conformación del complejo maderero. Una aseveración que es siempre muy reiterada por los testimonios de los militantes sobrevivientes y que participaron, ¿no?, en el movimiento de la precordillera, testimonios muy valiosos recogidos por José Luis. O sea, hay una hipótesis que subyace a todo el texto, que es la valoración del rol que habría jugado el MIR en, digamos, todas las movilizaciones, las tomas y en la propia configuración del complejo. En efecto, entonces el estudio nos muestra el protagonismo que tuvieron los militantes del MIR, jóvenes revolucionarios que vieron en la zona de la precordillera valdiviana una suerte de sierra maestra, ¿no?, según el paradigma revolucionario imperante desde de los 60, con el imaginario de la Revolución Cubana y del Che Guevara. Al respecto, es interesante la visibilización que hace el estudio José Luis
del impacto que habría causado en estos grupos partidarios revolucionarios el triunfo de la Unidad Popular, ¿ya? Como que por la vía electoral, digamos, fue un impacto así que es muy importante como ella lo saca a luz, y en un testimonio que dice, comillas, nos quedamos sin pega, dicen uno de los testimoniantes, ¿no? Habría dicho uno de los dirigentes del MIR valdiviano. Una frase escueta, a mi juicio, pero muy significativa para comprender las contradicciones que viviría este sector político en relación al gobierno de la Unidad Popular y los partidos de izquierda que sustentaban su proyecto. Entonces, eso, digamos, a mi juicio, esa frase denota lo que iba a vivir el MIR y cómo lo iba a resolver, digamos, o sea, la problemática que comenzaba a vivir porque no encajaba, ¿no?, el proyecto de la Unidad Popular en su ideario revolucionario y de tomar el poder total, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a resolver, digamos? Entonces, sin embargo, digamos, apenas asumido el gobierno de Allende, el partido MIR se dio mucha pega. O sea, a pesar de que se dicen nos quedamos sin pega, pero se dio mucha pega, digamos, e inmediata, participando en la toma de fondos madereros y agrícolas de la zona valdiviana, en este caso. Participaron en muchas otras movilizaciones y tomas en otras partes del país y en las poblaciones de Santiago y en otras ciudades también. A través de un minucioso seguimiento de prensa, José Luis realiza un cuadro completo de las tomas de terreno ocurridas y de predios ocurridas en Valdivia entre noviembre de 1970 y febrero de 1971. Un total de 63 tomas en solo 3 meses, ¿no? 63 tomas de predios en solo 3 meses, con levantamiento de 200 pliegos de peticiones y realización de algunas recuperaciones de tierra por parte de comunidades mapuche. Una verdadera explosión social en el sur de Chile. Explosión social ante la cual el gobierno de la Unidad Popular hubo de responder, ¿no?, con la expropiación de 24 fundos en la precordillera de Valdivia y la conformación del COFOMAP con 420.000 hectáreas que abarcaban 5 comunas y la ocupación de 3.500 trabajadores. El complejo pasó al área social de la economía, ¿ya?, dependiendo de la Corfo y no de la Cora, quedando su dirección ejecutiva en manos de un ingeniero agrónomo y de un consejo de administración, ¿no?, que tenía la participación de los trabajadores. Como en todas las industrias del área social, se afirmaba ahí la democracia popular con la participación de los obreros en dicho consejo, que delineaba la política a seguir por la empresa y que recogía las inquietudes de las asambleas de obreros que existían, en este caso, en cada uno de los fondos del complejo, y articulado con los consejos con el Consejo Provincial Campesino a nivel de la provincia. Así se vivió, digamos, con toda una estructura democrática administrativa, una democracia socialista en el sur de Chile. Por muy breve que fuera, se vivió, ¿eh? Se vivió en ese presente activo, porque una democracia no se puede no vivir si es que se la ejerce como tal. Entonces, un punto muy interesante que aborda el libro de José Luis se refiere a las contradicciones que inmediatamente surgieron entre el partido MIR y los otros partidos de la Unidad Popular, una vez ya institucionalizado y en funcionamiento el complejo maderero de Panguipulli. Luchas que también se dieron en otros campos de las empresas del área social de la economía, especialmente en los cordones industriales. Como lo manifiestan los testimonios del partido MIR recogidos por José Luis, como otros testimonios del MIR relativos a los cordones industriales, el MIR no estaba dispuesto a seguir la línea del gobierno que se denominó la batalla de la producción, planteada como bandera especialmente después del paro de octubre de 1972.
En Santiago, esto habría hecho optar al MIR por el trabajo en el campo poblacional y no en el campo industrial de los cordones, ¿no? Cotejando estos dos ámbitos, ¿cuál es la diferencia entre el campo poblacional por el que habría optado el MIR y el campo industrial, y en este caso el complejo? El MIR claramente estaba por un trabajo de politización crítica del pueblo que estuviese digamos, en una relación autónoma respecto de las estructuras formales e institucionales, aunque fuesen empresas del Estado. ¿Mm? Entonces, esta postura del MIR al interior del complejo, sin duda, lo llevó a confrontar con los otros partidos, ¿no? Como que tenían una opción más institucional y más alineada con las políticas gubernamentales. Pero también, sin duda, posiblemente, la crítica del MIR contribuyó a poner una luz roja de alerta a cualquier desvío burocrático que hubiese tenido la administración del complejo. Pero de todas maneras, esa contradicción entre la batalla y la producción y la opción por una clase trabajadora que no estuviese adscrita a líneas gubernamentales era lo que se manifestó en todo el país, ¿no? Bueno, quiero volver a reiterar el interesante trabajo realizado por el autor, que realmente nos mete muy de lleno en la vivencia de esta experiencia extraordinaria que fue la del complejo maderero, a través de también los testimonios de un grupo político que estuvo muy, muy comprometido, entregando su vida hasta el final por un proyecto de transformación estructural de la sociedad. También hay que resaltar en esta parte final las conclusiones del autor, que creo que muestran su profunda comprensión de un fenómeno político-social muy complejo. Yo quiero destacar especialmente una conclusión, que fue, como dice él, la contribución del MIR que tuvo de cohesionar y politizar a los obreros forestales en torno a sus demandas, digamos, que se combinó con la voluntad política de un gobierno. Esta conjunción que se da entre la politización, la aceleración de esa politización con la voluntad política de un gobierno dispuesto a resolver dichas demandas, esta conjunción histórica es, a mi juicio, muy decisiva, y yo creo que también es una de las hipótesis que, aunque está planteada en la conclusión, es lo central del libro, ¿no? Creo que, en efecto, a mí me parece que en el momento histórico la Unidad Popular solo es comprensible desde esta visión conjuntiva entre demanda crítica ante la explotación y politización del pueblo, de campesinos, de mapuches y de trabajadores, y la voluntad política manifiesta y activa de respuesta y búsqueda de caminos de emancipación por parte del bloque político del poder en la Unidad Popular. Una conjunción nutricia que, a pesar de no carecer de conflictos, construía cada día el socialismo democrático que se vivía en cada campo de la realidad chilena en transformación. Felicitaciones, y yo llego hasta aquí con mi comentario. Ahí sí, estoy con sonido. Muchas gracias, profesora. Excelente análisis. Muchas gracias, porque además muy completo. Nos hizo la pega la profesora Illana. Hay mucha gente viendo... No me quedé sin pega. No, para nada, para nada. Usted no. Hay mucha gente viendo la transmisión y les agradecemos a todos quienes se suman, porque sabemos que hay mucho live, hay mucha actividad en internet debido a las cuarentenas, pero que nos sigan nos llena de orgullo. Muchos saludos para las dos profesoras también que están aquí. Y dicho eso, les recuerdo que el correo electrónico para hacerse del libro es edicionesescaparate1@gmail.com. Lo pueden ver abajo en la pantalla. Doy el paso entonces a la directora de esta tesis, que fue en su origen una tesis, ¿cierto?, de pregrado de José Luis, de licenciatura,
Karen Alfaro para que nos dé también algunas ideas y comentarios al respecto del libro. Adelante, Karen. Sí, bueno, me sumo a los agradecimientos primero a Resumen y a Escaparate por esta instancia, y a las felicitaciones a José Luis por este proceso de investigación y escritura, y por fin ver, ¿cierto?, esta obra que es este libro, este trabajo, que yo creo que hoy día quizás fue buena esta espera, ¿cierto?, porque llega en un momento también necesario, ¿cierto?, en un momento de la historia de este país, de redefinición de proyecto y de dotar de contenido, ¿cierto?, las propuestas de futuro. Entonces es un libro que yo creo que, junto a otros trabajos historiográficos recientes sobre el MIR, sobre la Unidad Popular y sobre la izquierda en Chile, están precisamente derribando esta opacidad respecto a la derrota de la Unidad Popular, y este discurso, ¿cierto?, de la derrota de la Unidad Popular, y el discurso de la derrota de la izquierda, que mantuvo por mucho tiempo un manto, digamos, que impedía ver precisamente estos procesos que, como bien lo decía la profesora Illanes, ¿cierto?, se construía el socialismo, se encarnaba en distintos actores y sujetos a lo largo de todo nuestro país. Y porque efectivamente, ¿cierto?, esta revolución por arriba y revolución por abajo tiene que ser entendida precisamente en una relación dialéctica, de conflicto, y yo creo que en tu trabajo está precisamente estos elementos presentes. A mí me gustaría destacar en este comentario uno de los aportes que yo creo que es interesante tu investigación, para poder pensar otros trabajos fuera de la lógica capitalista, ¿no? Yo creo que es importante en este momento actual en nuestro país precisamente no romantizar el trabajo capitalista, ¿cierto? Y poder entonces, a partir de la recuperación de esta experiencia del complejo forestal y maderero Panguipulli, pensar otros trabajos, ¿cierto? Y pensar otro rol de los trabajadores dentro de la noción, ¿cierto?, respecto a la producción, pero también aquellos trabajos que tienen que ver con la vida, fuera de la lógica solo de producción, ¿cierto?, en clave capitalista. Aquí voy a citar a José Bravo, ¿cierto?, cuando dice: nos dimos cuenta, ¿cierto?, los trabajadores desarrollaron la capacidad de dirección y planificación de la producción, nos dimos cuenta lo innecesario que eran los patrones, ¿cierto?, lo innecesario que eran esos patrones que mantenían en condiciones de explotación, de vida miserable, ¿cierto?, de jornadas por sobre incluso la normativa de la época, que no existían una serie de condiciones para que la población pudiera vivir en estos territorios. Y fue a partir del complejo, ¿cierto?, de la generación de trabajo, pero que trascendió además el trabajo en términos de la producción, que generó escuelas en el territorio, que generó el acceso a salud a los habitantes del territorio, vivienda, es decir, que otorgó a través del trabajo dignidad a los habitantes, ¿cierto?, de la zona cordillerana de Valdivia, que reguló el trabajo en 8 horas, que logró y hizo posible, ¿cierto?, un proceso de reconversión laboral que no solamente fue laboral, sino que fue un proceso de regeneración, ¿cierto?, regeneración social, popular, a través precisamente de esta experiencia histórica que incluyó, ¿cierto?, al conjunto de actores que habitaban la zona. Hay otros trabajos que se han estado haciendo en el último tiempo por estudiantes de la universidad respecto a visibilizar estos otros elementos que destacó José Luis, por ejemplo, en el campo de la educación, por ejemplo, el rol de las profesoras, ¿cierto?, en el complejo, que es fundamental para entender la participación de las mujeres durante este proceso de construcción del socialismo en el territorio cordillerano. Entonces me parece que es importante pensar
el proceso revolucionario, el proceso de transformaciones en el campo del trabajo también como un proceso que hace ingresar la reflexión respecto a la vida, ¿cierto? Una revolución también para la vida, para el sostenimiento de la vida y para el acceso a distintos derechos, como es lo que se logra observar en tu investigación. Y yo creo que eso, repito, para el momento que estamos viviendo en el país es muy importante para reconciliar la política con otras áreas, ¿cierto? Con otros ámbitos que tienen que ver precisamente con la vida. Voy a leer una cita que da cuenta precisamente de esta tensión respecto a la revolución desde arriba, ¿cierto? A la lógica burocrática, a la lógica más bien vertical de cómo se imponían ciertas políticas, sobre todo en el mundo rural, como bien lo decía la profesora María Angélica Yane, choca no solamente con la comprensión política, sino con un modo de hacer, con una cultura campesina, ¿cierto? Con formas de trabajar, ¿cierto? Históricamente construidas, que se intentaron, ¿cierto? Cambiar de una manera que no comprendía precisamente lo que aquí está ocurriendo, ¿ya? Es una cita del libro, a propósito dice Mario Fuentealba, ¿cierto? Dirigente del sindicato de Neltume en 1971, mencionaba: una vez creado el complejo, nuestra primera meta fue lograr una participación real de todos los campesinos en el manejo de la empresa. No queríamos que los técnicos vinieran a decirnos lo que teníamos que hacer, cuando nosotros lo sabíamos de sobra, por los años de trabajo que teníamos como experiencia, agregó Mario Fuentealba. Y los campesinos lograron que se aceptara su posición. En la actualidad, su participación dentro de la dirección del complejo es efectiva. Son ellos mismos, junto a los funcionarios de gobierno, los que planifican la producción y administran el presupuesto en el complejo. Yo creo que en esa cita se grafica este aporte, ¿cierto?, que tiene el libro de José Luis respecto a cómo pensar, ¿cierto?, el trabajo, cómo pensar a los trabajadores también desde estas identidades duales, ¿cierto?, obrero-campesina, sin la necesidad de forzar categorías que no tengan que ver con la experiencia y con los propios testimonios. ¿Ya? Yo creo que eso es también interesante, esa generosidad de dar voz, ¿cierto?, y no intentar forzar aquí en este escrito categoría, ¿cierto?, analítica o imponer estas categorías, sino dar voz a los propios testimonios que aparecen en este trabajo. Así que destacar, digamos, estos elementos porque yo creo que son fundamentales para repensar, ¿cierto?, desde la historia el trabajo como una categoría que todavía, ¿cierto?, tiene gran vigencia, no solamente para pensar, repito, el trabajo para generar sueldo y vivir, sino que un trabajo que nos permita humanizar, un trabajo que nos permita transformar y generar cambios sociales también en el futuro. Así que felicitaciones, José Luis, y lo invito a todas y todos a leer este libro. Muchas gracias, Karen, por tu gran análisis y tu invitación también. Le vamos a dar la palabra al autor, pues, para que le ponga el broche de oro, como se dice, al evento. José Luis Morales, adelante. Bueno, primero, nada, pues agradecer a todos los comentarios, Robinson, Karen, profesora María Angélica. Muchas gracias por sus valiosos comentarios, observaciones. Agradecer a los compañeros de resumen que están transmitiendo también. Por supuesto, agradecer a Miguel Soto, que hizo posible que saliera el libro, debe estarnos mirando por ahí. Y un saludo a todos los amigos, amigas que están mirando, los compañeros. Me gustaría partir quizás contando un poco cómo surge este trabajo, porque uno podría preguntarse o decirlo hoy día, ¿por qué otro libro del MIR? Considerando que hay una enorme bibliografía abultada, literatura del MIR. ¿O por qué otro libro sobre la precordillera? Porque últimamente han salido muchos y muy valiosos aportes para entender esta experiencia, que como bien ustedes han dicho, una experiencia muy relevante en la historia de la izquierda chilena, o sea, lo que ocurrió aquí en nuestra región. Y bueno, originalmente esto era, como bien han dicho, se me ocurrió en base a la tesis de pregrado. Quería estudiar la Unidad Popular en Valdivia, ese era mi objetivo. Me intrigaba mucho el MIR, digamos el año 2000,
2012 o 2013, y cada vez que yo preguntaba a alguien mayor, a alguna persona más antigua, ¿qué sabe usted del MIR en Valdivia? No, tienes que ver lo que pasó con los mapuches en la cordillera, que allí pasaron muchas cosas, y cada vez que preguntaba a alguien era como el MIR asociado a la precordillera. Algo había pasado en la precordillera. Y comienzo a investigar, descubrir algunas tesis antiguas que están en la Watch, y lo primero que me llama la atención es la gran cantidad de tomas de fundos, y que estos fundos no son cualquier fondo, no son la clásica hacienda de la zona central, sino que son fondos muy particulares, son latifundios forestales, y son gigantescos, o sea, oscilaban entre las 2.100 hectáreas, el más chico, Carranco, hasta las 40.000, como el fondo de Arquil. Otra cosa que me llama la atención es que cuando uno revisa la prensa, y algo ustedes mencionaron, la prensa de la época, estoy pensando en el Correo Valdivia, siempre se habla de campesinos se tomaron los fondos, mapuches se tomaron los fondos, o los más alarmistas, guerrilleros están apertrechados en la cordillera, hombres fuertemente armados al lado de la frontera en la Argentina. Mucho alarma respecto a lo que pasaba en esa época, es lo primero que uno salta a la vista cuando uno revisa la prensa de la época. Y por otra parte está esta gigantesca empresa que es el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, una de las empresas estatales más grandes en Chile para su época, y que estaba aquí al lado de Valdivia, digamos, camino a la cordillera. Entonces, cuando comienzo a armar el problema de investigación en el marco de la tesis, tenía un verdadero puzzle policial, es decir, tenemos tomas de fondo acá, tenemos una gigantesca empresa acá, tenemos un movimiento político que es armado, pero no sabemos hasta qué punto eso es real. Así que más o menos durante el 2014 me pongo a hacer la investigación, comienzo a hacer entrevistas, militantes de base, militantes de la dirección, archivos, fuentes, diarios, en fin, clásico trabajo de investigación. Y esto sale como publicado como mi tesis en 2015. Y ahí queda un buen rato, estamos conversando con Miguel Soto, con la Karen, igual la posibilidad de sacarlo como libro. Pasa el tiempo y al final se dio la posibilidad de que saliera ahora. Por supuesto, incorporado, le he hecho ajustes, nuevas entrevistas, algunos documentos extra, incorporar los últimos aportes que han salido sobre este tema. Y una de las principales preguntas que motivan este trabajo es, bueno, ¿cuál es el rol del MIR como partido en este proceso que involucró las tomas de fondos, que involucró la formación del complejo? ¿Cuál es la relación que tuvo el MIR con el movimiento popular en la precordillera? En términos de dinámicas, no solo en términos mecánicos, y eso inmediatamente nos lleva a la pregunta de ¿quiénes son los que conforman el movimiento popular precordillerano? Sobre todo ante esta imagen difusa que la prensa muchas veces difundía, que no sabemos si son campesinos, si son mapuches, si son obreros, si son madereros, etc. Entonces, por otro lado, también este libro se pregunta por cuál es el papel del territorio en términos estratégicos a nivel de dirección política, es decir, qué estaba pensando la dirección política del MIR respecto de este territorio que es la precordillera de la provincia. Y por otro lado, la experiencia de la militancia de base. Entonces, como bien ustedes mencionaron, una primera parte de este libro se hace cargo de entender cuáles son los procesos históricos que permiten la emergencia de las tomas, que guarda relación con las características de la precordillera, sobre todo para la gente que no es de acá, de la zona sur. La precordillera tiene un origen asociado a las comunidades mapuche, pero a diferencia de lo que pasó en la Araucanía o en Cautín, la precordillera de Valdivia no fue, o las comunidades de la precordillera acá no fueron invadidas militarmente por este vapuleado proceso de invasión militar del siglo XIX, la pacificación de la Araucanía. La pacificación de la Araucanía llega hasta más o menos los ríos Mayeco y Cautín, y las comunidades no sufren, digamos, la invasión militar del territorio, sino que son las empresas forestales las que se encargan de la conquista de la frontera, como dice Klubok en su libro La Frontera. Y es ahí donde se desatan los procesos de violencia, de despojo a las comunidades, que son muy conocidas también. O sea,
está el famoso libro de este periodista Díaz, si no me equivoco, El Parlamento de Coscós, donde se recopilan los testimonios de los atropellos, del despojo, las rucas quemadas, asesinatos. Es muy famosa la historia de la compañía ganadera San Martín, que controlaba el lago Panguipulli con su vapor, los Higgins, y que destruía las canoas de los mapuches para que el monopolio del transporte en el lago sea de la compañía. Incluso autoridades de la época, en fin. Todo esto guarda mucha relación con la acumulación originaria, que es el concepto que acuña Marx en El Capital, en el cual se supone que el proceso en el cual surgen los primeros excedentes, los primeros capitales para formar la propiedad privada, y en este caso el gran latifundio forestal, es a costa de la expoliación, del despojo de las comunidades en la precordillera. Eso en primer lugar. Por otro lado está esta larga historia de explotación de los latifundios forestales que también hoy día es muy conocida, o hay trabajos también que la hablan, como el de Cristóbal Vice, o las memorias de mismo José Brown, su Carranco Acarrán. Y en el fondo el latifundio forestal lo que va haciendo, además de explotar la mano de obra, de proletarizar a muchos mapuches y obreros estacionarios, va generando una acumulación de conflictos, es decir, una acumulación originaria suma una acumulación de conflictos asociada a la precariedad, la explotación, la injusticia. Porque uno cuando revisa los censos, por ejemplo, o el Centro Interamericano de Desarrollo Agrícola tiene algunos estudios estadísticos, caracterizan a los obreros de los latifundios forestales como obreros permanentes. Pero resulta que eran permanentes porque vivían ahí, pero eso no quería decir que su trabajo fuera regulado, ni que fuera regulado en 8 horas, para nada. Entonces llega esta situación de transformación en el agro hacia el 60, pero como bien la profesora María Angélica mencionó, la reforma agraria demócrata cristiana no toca los grandes latifundios. Hay un asentamiento que se crea en el fondo Arquilhue, que beneficia a ciertos obreros agrícolas, pero el gran latifundio forestal no es tocado. Y esto, a propósito de la pregunta, o lo que mencionaba la profesora María Angélica, guarda relación porque al Estado le convenía el latifundio forestal. El latifundio forestal cumplía la función de ejercer soberanía, de colonizar, y al Estado eso le convenía. O sea, sobre todo en una zona fronteriza junto a la Argentina. De alguna manera, no tocar el latifundio durante tantas décadas, el latifundio forestal, es funcional también, como bien ustedes dijeron, es funcional al capitalismo nacional desarrollista de la época. O sea, industrializar el país, organizar a los pobres del campo, porque el pobre del campo es muy rebelde. Entonces el latifundio forestal y la proletarización disciplina de algún modo. Esto también lo dice muy bien Klubok en su trabajo La Frontera. Entonces hay toda una historia asociada a eso. Pero tenemos por otra parte el cambio político que vive Chile, una nueva coyuntura política que es el advenimiento del gobierno de la Unidad Popular, y tenemos la emergencia de un partido político que se interesa por el territorio y que es el MIR. Aquí yo diría que hay dos cosas importantes para considerar. Uno, el nivel estratégico, que es lo que logré conseguir conversando con las direcciones políticas y con la documentación. La precordillera de Valdivia tenía un papel central en la estrategia del MIR tempranamente por una razón asociada a la posibilidad de un golpe de Estado reaccionario, y que era una posibilidad que cuando uno lee, por ejemplo, la revista Estrategia del 60 del MIR, el mismo Luis Vitales lo menciona. O sea, si el FRAP, imagínense, antes de la Unidad Popular, si el FRAP gana el gobierno, es muy probable que haya una reacción por mano del imperialismo norteamericano y que tengamos un golpe de Estado. ¿Qué significaría esto? Un escenario de guerra civil. Entonces, para las direcciones del MIR, esto significaba que una situación de guerra civil, de enfrentamiento, no iba a ser par a par. O sea, lo más probable es que la fuerza reaccionaria cuente con una capacidad de armamento, de infraestructura mayor que la resistencia popular, y eso se otorgaba a las zonas precordilleranas una prioridad respecto a retaguardia estratégica. Por ejemplo, Pascal Allende me decía que, o daba como ejemplo, todas las revoluciones socialistas tenían una retaguardia. Vietnam tenía Camboya, Corea del Norte tenía los chinos tenían a la Unión Soviética. ¿Quiénes eran los aliados, la retaguardia de la izquierda chilena en los 60 y 70? Cuba. Y Cuba está bastante lejos, digamos, en términos de infraestructura.
Entonces, la precordillera guarda un carácter de espacio de repliegue para desarrollar una guerra irregular y prolongada. Y el carácter de frontera está muy asociado a la posibilidad de encontrar contactos con otras fuerzas de izquierda, como el PRT-RP argentino. Eso es una centralidad que tiene la precordillera, que como la profesora mencionaba y que algunos testimonios dicen, ven ahí la Sierra Maestra, o sea, de la lucha socialista. Y por otro lado, están las lecturas que hace el MIR sobre el mundo rural. Y en primer lugar, el MIR observa que hay ciertos sectores del mundo rural que son explosivos o detonantes. Es decir, que por su baja sindicalización o por sus duras condiciones de trabajo, estos sectores tienen más posibilidad o una mayor aceptación de la acción directa. Y estos sectores son los mapuches en Cautín, los campesinos sin tierra y los madereros de Panguipulli. Eso está en la documentación. Es por lo tanto que las acciones que realiza el partido a nivel de estrategia es golpear a los patrones en su base económica, que es la tierra, o las propiedades, en este caso, los latifundios forestales, con el objetivo de cambiar la correlación de fuerza en el mundo rural. Es decir, tenemos la contradicción principal que observa el partido a nivel estratégico, es que tenemos una gran burguesía rural, y por otro lado tenemos los pobres del campo, que son un gran sector, digamos, no solamente un sector específico, mapuches, campesinos sin tierra, inquilinos, medieros y los trabajadores forestales. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta lucha, digamos, este intento por cambiar la correlación de fuerza en el mundo agrario? Mediante acciones reivindicativas. Y estas acciones fundamentalmente son las corridas de cerco y las tomas de fondo. Las corridas de cerco son muy famosas en Cautín, pero en la precordillera también existieron. En el fondo Trafún se constituyó el MCR en un determinado momento, porque habían comunidades campesinas ahí, o sea, comunidades mapuche. Y las tomas de fondo lo que buscaban era crear comunidades socialistas que apelaran a una propiedad de carácter socialista también, donde los mismos trabajadores rurales pudieran organizar la producción, organizar el espacio y crear órganos de poder local. Yo vivo al lado de los bomberos, así que probablemente han escuchado una sirena ahora. Pero boicoteando. Boicoteando. Mientras no sea su casa la que se queme, está todo bien. Ya, perfecto. No, pero igual voy a... Entonces, está toda esta historia asociada como a las lecturas estratégicas del partido, pero por otro lado, también está la experiencia de los militantes de base. ¿Se escucha o no? ¿O la sirena sigue siendo... ¿Sí? Ya, bacán. Y por otro lado, muy importante está la experiencia de los militantes de base. Porque uno puede encontrar inicialmente la importancia de los militantes que están vinculados a la Universidad Austral. Así como en Concepción y como en Temuco, el MIR valdiviano tuvo mucha presencia universitaria, y cuando se funda por estudiantes universitarios y estudiantes secundarios en el 66. Juan Carlos García, José René Barrientos, Rubén Aedo son los primeros militantes que fundan el MIR valdiviano, y ellos van hacia Concepción, hacia el Comité Regional Concepción, toman contacto con Miguel Enrique, Bautista Banchova, Luciano Cruz, y deciden armar el MIR en Valdivia en el 66. Eso se van sumando nuevos militantes. Pero hay un grupo de militantes que está interesado en la precordillera, y ahí es muy importante la figura de un militante conocido entre los viejos miristas, como el Chico Fausto, que era Manuel Soto, ingeniero forestal. Él, dado de que era estudiante de ingeniería forestal, va hacia el fondo Trafún a hacer prácticas, conocer el territorio, pero el conocimiento que tiene de la zona, de la explotación, de la desigualdad, la comenta entre sus compañeros militantes, y en el año 68 deciden ir a hacer las primeras incursiones a la precordillera. Luego en el 69 se une José Gregorio Liendo, el famoso comandante Pepe, entre otros militantes. Se dividen en grupos de 2 pequeñas células, van al Fundo Carranco, Fundo Neltume, Fundo Trafún, establecen contacto con algunas comunidades,
en Trafún, establece contactos con el sindicato en el TUME, con trabajadores en Carranco. Y esta relación que se da con los trabajadores en la precordillera es una relación de confianza, de reciprocidad. Los militantes van a vivir con los mismos trabajadores. Por ahí uno de mis entrevistados, uno de los viejos militantes, cuenta que vivían con la comunidad de Avelino Reinabuel en el fondo de Trafún. Y la pega no consistía en dar instrucciones milicianas ni instrucciones de marxismo ortodoxo, sino que la pega consistía en convivir con ellos, hacerlas confianza, buscar cuáles eran sus principales reivindicaciones y promover acciones para que se haga justicia en torno a este gran despojo ancestral en el caso de las comunidades mapuche. Pero otro cuento son los obreros forestales, y algo de eso comentaba Robinson. Los obreros forestales, yo en el trabajo lo planteo como el problema del sujeto en la precordillera, porque ellos son obreros, no son campesinos, ciertamente, porque ellos no son dueños de tierra, digamos. Ellos son mano de obra en la producción forestal. Pero sin embargo, este obrero forestal es bien particular. Esta industria, el latifundio forestal, por eso se llama latifundio, o sea, un concepto que acuñó un ingeniero forestal del Austral, Peter Freyer, si no me equivoco. No es una industria urbana como la conocemos, como Yarur o como la papelera. Hay aserraderos, hay industrias. El TUME tuvo el mayor nivel de industrialización dentro de la zona, pero están insertas en un espacio rural, en un espacio geográficamente alejado, y donde también hay producción agrícola y ganadera en menor medida. Por lo tanto, hay elementos asociados a identidad mapuche, por ser un territorio indígena, pero también hay elementos asociados a la cultura ligada a la tierra. No es que sean dueños de la tierra pequeños productores de subsistencia, como dice la literatura agraria, pero sí el obrero forestal, dado lo rudimentario de la producción forestal de entonces y dado lo reciente que era el proceso de acumulación originaria en la precordillera, que tiene una identidad que, dependiendo del área de la cadena productiva, puede ser muy industrial, se está en la fábrica y masa, pero puede ser más cercano al mundo agrario, se está en el monte extrayendo el bosque, o si trabaja con los bueyes, que eran la forma en que se sacaba los grandes bosques de Raulíes. Entonces el MIR se inserta entre estos trabajadores, establece confianza, y en esto la figura de José Gregorio Liendo es súper importante. Y este apodo del comandante Pepe es un arma de doble filo, porque por ahí hay varios, José Bravo creo que lo relata en su libro, el apodo sale como una anécdota por el respeto y el cariño que le tienen a Liendo, por lo disciplinado que era, pero la derecha y la oposición al gobierno de Allende utiliza esta idea del comandante Pepe para crear un cuadro de terror, y de que supuestamente había una especie de Che Guevara operando al lado de la frontera en la Argentina, y eso es una constante hasta el golpe de Estado. Por lo tanto, el papel del MIR gira o se cohesiona cuando gana Allende, como bien decía la profesora María Angélica Illanes. El triunfo de Allende los deja knockout, como dijo un compañero a quien entrevisté. Y el mismo José Gregorio Liendo dice, puta que nos quedamos sin pega, vámonos para la guerrilla en Bolivia mejor, ahí hay pega. Pero aquí toma importancia durante el 70 una figura que yo creo que es muy importante en la historia del MIR en Valdivia, que es Fernando Kraus. Fernando Kraus llega en el 70 a Valdivia, enviado por la Comisión Política para que ordenen la situación en Valdivia. Entonces Fernando Kraus ordena la situación en Valdivia, ordena la situación en la precordillera, y junto a este militante que llaman Chico Fausto, comienzan a instalar la idea en la militancia de la precordillera de que había que tomarse los fondos, pero que la toma de fondos no debía caer en la reivindicación gremial de la huelga, porque en el TUME ya tenía un largo historial de huelgas, sino que había que instalar la idea de socializar la tenencia de la tierra en torno a una única unidad productiva, que es lo que prefiguró el complejo forestal. Entonces así, primero se toman Carranco, por eso se habla del grito de Carranco. Carranco inmediatamente compromete la capacidad productiva en el TUME, luego se toman en el TUME, aunque hay un debate porque en el libro de Cristóbal se menciona de que Luis Rosales, el dirigente sindical de ahí, cree que la huelga siempre estuvo en marcos legales, pero ahí hay como un debate respecto a en qué momento se considera en el TUME como tomado. También José Bravo cuenta muy bien esa historia en su libro Carranco Carrán.
Y una vez que se toman el Tume, vienen trabajadores de todos los fondos a buscar ayuda de los milistas para tomarse sus fondos, y ahí comienza ya una cadena de tomas de fondos, y que es lo que prefigura la formación del complejo forestal. En fin, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, pero desde la primera toma, el 26 de noviembre del 70 hasta el 71, el gobierno no sabía qué hacer con esta situación. Tiene que llegar a resolverlo recién se decide en marzo, el 15 de marzo, la expropiación de estos fondos y la conformación del complejo forestal y maderero, que viene a ser el producto de esta capacidad que yo llamo que el MIR cumplió la articulación hegemónica, es decir, consiguió articular pequeñas demandas de muchos fondos y de muchos trabajadores en torno a esta gran idea que era socializar la tenencia de la tierra. Esa es la capacidad de lograr hegemonía, en términos más gramscianos, de lograr consenso con una orientación socialista. Y el complejo forestal, por supuesto, fue un hito en la historia de este país, resolvió esta acumulación de conflictos, resolvió los problemas de la posesión de la tierra, la irregularidad en el trabajo, dignificó el trabajo, trajo salud, educación, en fin, hay hartos textos que también hablan de los grandes logros del complejo forestal, pero también trajo otros problemas. Por ejemplo, las demandas mapuches no se vieron resueltas con el complejo. La comunidad Juan Quintumán, que estaba en uno de los fondos de la precordillera, no encontró que el complejo trajera la restitución de su territorio ancestral, por ejemplo, y eso fue un problema. El complejo trajo reconversión laboral también, muchos mapuches debieron volverse obreros forestales, y también trajo problemas políticos en torno a la conducción política del proceso. Entonces, el MIR se enfrenta en este momento al Partido Socialista y al Partido Comunista, quienes, como estaba el gobierno de Allende, se hacen cargo de los consejos de administración. El MIR no toma papel en estos consejos de administración, y ahí comienza, digamos, una disputa por la conducción política de los trabajadores en la precordillera, y eso se va a ver que va a ser una constante hasta el golpe de Estado en la historia del complejo. Con matices, sí, porque había militantes, hay historias de que igual había respeto con la militancia por ser de izquierdas, pero siempre en el marco de este conflicto, mientras algunos estaban abocados a la batalla por la producción, a propósito de la gran crisis que estaba viviendo el país producto de la sedición golpista, el MIR lo que apelaba era a centrarse en el control obrero de la producción, y en este punto que la Comisión Política, en el 72 más o menos, ordena a Fernando Kraus de que constituya el Frente de Trabajadores Revolucionarios en la precordillera, porque Kraus tenía muy claro de que no eran campesinos como los de Cautín, que eran trabajadores, pero a pesar de todo eso no habían creado la plataforma intermedia que era el FTR, sino que estaban operando derechamente como MIR, los militantes en la precordillera, salvo el MCR, en Trafún. En fin, hay mucha información, muchos datos por ahí dando vueltas. Quizás la reflexión que nos deja esta experiencia es que de algún modo estamos ante un proceso que yo considero hegemónico, es decir, como decía la profesora María Angélica, todas las capacidades del movimiento popular precordillerano se combinan con un proceso hegemónico también que involucra al Estado y el gobierno y la existencia de la unidad popular. O sea, no es posible concebir los logros del MIR sin tampoco esta coyuntura favorable. Es decir, lo más probable es que si no hubiera un gobierno como el del UP, las tomas habrían sido cruentamente reprimidas, como ha pasado en la historia de la precordillera. De hecho, la respuesta fue distinta. Se enviaron médicos, se enviaron equipos de vacunación, en fin. Y por otra parte, la brutalidad, porque cuando uno hace años atrás, las primeras historias que uno sabía eran de la brutalidad y la represión que cae en la precordillera, también, en mi opinión, guarda relación con lo estratégico que era el complejo forestal. El complejo forestal era una zona con muchos recursos, con más de 3.000 trabajadores organizados, con presencia de partidos de izquierda, con un carácter fronterizo al lado de la Argentina. Por lo tanto, no es de extrañar que después de La Moneda, el siguiente lugar que más asedio militar tuvo en Chile fue el complejo forestal y maderero Peñipuy. Hay testimonios, y encontré fuentes también, revistas de la época, que señalan que la precordillera fue bombardeada por Hawker Hunters, que partieron desde el aeropuerto Tepual en Puerto Montt,
y como si fuera Vietnam, bombardearon la precordillera. También es muy aberrante el plan Z valdiviano, o sea, cuando se consuma el golpe de Estado, se decía que supuestamente en Valdivia, o sea, la justificación de las violaciones a derechos humanos tenía en relación con que supuestamente 1 millar de cubanos iba a llegar en lanchas a Corral, iba a apresar a los hijos de los oficiales de las Fuerzas Armadas, iba a justiciar el Correo de Valdivia, justiciar a las radios locales, y que desde el complejo forestal iban a entregarle armas. Era como que plan Z valdiviano es poco menos de que Valdivia iba a quedar atrapada entre los cubanos de Corral, los barbudos del complejo, y que por eso poco menos había que justificar toda esta acción brutal que cae después en la precordillera. Y eso me gustaría, como finalmente, espero que esto sea un aporte a la historia de la región. Nuestra región es muy conocida por la historia de los alemanes, la cerveza, los castillos españoles, pero resulta que nuestra historia regional tiene una muy rica historia de luchas. La izquierda, de hecho, la gran tarea pendiente que con nuestros colegas estamos pensando cómo trabajar, y probablemente venga en futuras publicaciones, hacer una historia de la Unidad Popular Valdiviana. La militancia de la Unidad Popular tuvo una importancia a nivel nacional. Piensen en Tellier, que fue candidato a diputado, Carlos Lorca, Uldaricio Figueroa, Leda Santibáñez. No solamente el MIR, digamos, tiene una historia en este proceso, sino que los otros partidos de la Unidad Popular, y algo en lo que estoy actualmente trabajando. Y eso, espero que sea un aporte para la historia regional, un aporte para el debate también, de la estrategia, de la reflexión sobre los límites, alcances, logros que puede hacer un partido político en ciertas condiciones, en ciertos contextos. Eso. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Te aplaudimos ahí, aunque sea por internet. Y te agradecemos tu trabajo, tu libro, y te volvemos a felicitar, por supuesto. Le agradecemos a Karen y a la profesora María Angélica por también sus certeros comentarios y análisis de tu texto. Decir, solamente para finalizar, que José Luis va a estar este sábado a las 3 de la tarde en otro Facebook Live, esta vez de la querida Corporación de Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono, las agrupaciones que hablan del desplazamiento forzado, que es otra de las grandes crímenes de lesa humanidad cometidas en este territorio, la expulsión violenta de todos estos trabajadores que tú historizas en tu libro, y que hoy día están organizados en 7 agrupaciones para luchar por la restitución de sus derechos. Dicho eso, entonces, José Luis va a estar este sábado a las 3 de la tarde junto con José Bravo en un live que va a ser la conmemoración de el Grito de Carranco, justamente, que se celebra por estos días. Así que eso, parece que la profesora Jan está muteada. Si quiere abrir el micrófono para despedirse. A ver, ahí, Karen, mientras tanto, que te despidas. Hasta una próxima oportunidad. Sí, no, invitar nuevamente a todos y todas a leer este libro, y acompañar el día sábado también a una nueva jornada con Robinson y el colectivo. Así que muchas gracias a Resumen nuevamente, y a Editorial Escaparate. Sí, así es. Profesora. Sí, bueno, reiterar las felicitaciones, y además ha sido un lujo poder compartir todas estas reflexiones. Creo que, como dice Karen, da mucho para pensar, digamos, la crítica al capitalismo, las posibilidades de efectivamente haber vivido una experiencia no capitalistas, de un socialismo democrático, de un gran proyecto social y productivo y político. Y bueno, y José Luis, como dice, tantas reflexiones que surgen a partir de esta experiencia. Y bueno, el levantamiento, ¿no?, de este sujeto, como dice Robinson, de este sur de Chile, que ancestralmente ha vivido tanto despojo, y que tuvo una luz de oportunidad histórica en ese momento, que sin duda todos los estudios y todas las conversaciones que sirvan para relevar esa experiencia única y extraordinaria en el país son muy importantes y muy significativas en estos momentos.
Así que muchas gracias por sus reflexiones y gracias a ti, José Luis, por tu aporte. Sin duda es un gran aporte. Un abrazo. Abrazos para todas y todos. Entonces nos Abrazo. vemos, José Luis, contigo Mándanos el sábado. mándanos Por el supuesto. Sí, Sí, vamos a un estar abrazo. con Antonia López, vamos a estar con José Bravo y con José Luis Morales. Así que Ahí les envío el podremos, link ahí. claro, ahí podremos profundizar algunas cosas. Exacto. Que estén Excelente. muy bien. Gracias, Un Resumen. abrazo a Gracias, todos. Escaparate. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Que Chao, estén chao. bien.